Sí. Y el día de hoy voy a conocer que recibió facilidades él y su equipo del ejército para incluso realizar una inspección de la base de Santa Lucía y ver las dimensiones. Bueno, Esto es extraño, ¿no? bueno, yo creo que hay que buscar distintas alternativas a lo que es el virtual cierre del aeropuerto de la Ciudad de México y el colapso de todo el sistema de aeropuertos de la región centro del país, porque el proyecto del actual aeropuerto en Texcoco no solamente implica el cierre de la base militar de Santa Lucía y del aeropuerto Benito Juárez, sino prácticamente dar al traste con todas las inversiones que se hicieron primero en Tizayuca, para adquirir los predios y desarrollar el proyecto, que andan alrededor de los 3,000 millones de pesos. En segundo lugar, evitar que cierren más aeropuertos como los que ha pasado en la región centro. En el caso del aeropuerto de Toluca, incluso el gobierno del estado, en acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones, subsidia el precio de la turbocina a las aeronaves particulares o comerciales que lleguen a ese aeropuerto. El aeropuerto de Cuernavaca prácticamente está cerrado, el aeropuerto de Puebla está subutilizado, el aeropuerto de Querétaro está subutilizado y al mismo tiempo el cierre de la base militar de Santa Lucía va a implicar que de las tres pistas que se supone estarían terminadas en el 2020, que una de estas se dedique a la Fuerza Aérea Mexicana, con lo cual no se incrementaría la capacidad instalada que actualmente existe en el aeropuerto de Internacional Benito Juárez, porque son las dos pistas que tenemos. La propuesta de López Obrador, bueno, yo creo que existen dos, la de un aeropuerto complementario en Tizayuca o la ampliación de dos pistas que en la base militar de Santa Lucía, con lo cual se incrementaría la capacidad instalada y no se cerraría el aeropuerto Benito Juárez. Yo creo que es una propuesta interesante, qué bueno que dieron facilidades, no para hacer una inspección, sino para tener la información técnica de las condiciones de la base militar para su posible ampliación. Donde no veo ningún problema, ya que si la Fuerza Aérea Mexicana va a operar en la tercera pista del nuevo aeropuerto, pues mejor que se amplíen dos pistas en lo que es la base militar de Santa Lucía. ¿Pero no es extraño que el ejército otorgue facilidades para realizar Pues siquiera yo alguna creo que visita no es extraño, superficial? yo creo que no, al ejército no le gusta mucho la idea de cerrar la principal base aérea militar en este país, que es la más importante junto con Zapopan y otras muy pequeñas como la que está en Coyuca de Benítez en Guerrero, la más importante de la de Santa Lucía, y creo que sería un gravísimo error cerrarla como parte de las áreas estratégicas de la defensa nacional. Senador, también quería aprovechar para preguntarte sobre ahora la intención que tienen los diputados federales de regresar al tema del reparto de los moches y sí revivir los fondos que llegaron en ceros en la propuesta del Ejecutivo, pavimentación, deporte, cultura. Así es, bueno, yo creo que es parte de lo que hemos anunciado, esta inflación artificial de la ley de ingresos y en la miscelánea fiscal de 17,000 millones de pesos para distribuirlos discrecionalmente entre las diputadas y los diputados, creo que es un error gravísimo, y más en momentos donde no solo se requiere austeridad en el gasto, sino en momentos donde la pobreza y la desigualdad se van profundizando. Estos recursos, en lugar de irse a la clientela o al cobro de moches o comisiones, deberían destinarse al desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura productiva en las zonas de mayor marginación social. Por último, de mi parte, también quería preguntarte tu opinión sobre la revelación que hizo el New York Times, en el sentido de que el PRI y Peña Nieto utilizaron una estrategia de neurociencia para captar electores en las elecciones del 2012. ¿Qué tan válido es esto por un lado y por otro? ¿No se informó en el reporte de gastos de campaña que hubieran invertido en esto? Yo creo que lo más grave es este hecho de que no se aparezca el dato de cuánto invirtieron en la campaña electoral en este estudio, que son estudios que se realizan a partir no solamente de encuestas de opinión, sino de tener el conocimiento del manejo de las redes sociales. Yo creo que el principal problema aquí es que en todo caso puede haber injerencia indebida o invasión a la privacidad de las personas, de sus comunicaciones telefónicas, electrónicas, ya sean correos, chats, twitters, en donde se realizan este tipo de estudios. Y para tener acceso a esa base de datos se tiene que llegar a acuerdos
de mucha discreción y muy costosos con los concesionarios en la prestación de estos servicios o quienes han diseñado las tecnologías que permiten formar servidores para este tipo de comunicación en la sociedad. Entonces el PRI debería aclarar cuánto Deben le costó. aclararlos y si hubo injerencia a la información privada de las personas. ¿Quién lo hizo y cómo tuvieron ese acceso? Senador, a reserva de esperar la votación que se dé en la Corte, el día de hoy puede haber un precedente Sí. en el tema de la marihuana. Y además suben ustedes también, bueno, el PRD sube Sí. una iniciativa que tiene que ver. Bueno, yo creo que son muchas las iniciativas que se han presentado. Ha habido 5 anteriormente en la Cámara de Diputados, 2 en el Senado de la República, hoy va a haber otras 2, serían la tercera y la cuarta. Se presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, otra iniciativa en el Congreso del Estado de México, que se han mantenido en suspenso. Pero yo creo que llegó el momento de hacer un replanteamiento en el manejo de la política de drogas, acabar con la estigmatización que se ha hecho de las mismas y entender que, en primer lugar, muchas de estas drogas pueden ser de gran utilidad en su uso medicinal. Ya ha sido cabalmente acreditado la eficacia de derivados del cannabis para atender diversos tipos de hepatitis compulsiva, en donde convulsiones, cerca de 90, 100 convulsiones en un día pueden reducirse hasta en un 90% o permitir horas de sueño a niños con este tipo de enfermedades de 6 horas continuas. Yo creo que se ha ido acreditando en ese sentido, como también la importancia de contar con paliativos para el dolor, como son los opiáceos, en un país como el nuestro, donde cerca del 80% de la población que están en enfermedades terminales de cáncer, VIH, SIDA y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, pues no tienen acceso, cuando nuestro país es uno de los principales productores de opiáceos en el país. Pero también hay que entender que se puede utilizar también para fines industriales, como sucedió durante muchos años en nuestro país. Aquí la fibra del cannabis se utilizó para producir hilos de cáñamo, fibras textiles, que luego con el surgimiento de las fibras sintéticas, pues se alentó con ello la prohibición, pero también el uso lúdico, porque aquí debe haber un principio fundamental de que todas las personas tenemos derecho a definir lo que son nuestros usos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de vida y podemos decidir sobre nuestro cuerpo y es una decisión que le compete a cada persona adoptar si consume o no cualquier tipo de drogas, como hoy sucede con el alcohol, con el café, con el tabaco y con otro tipo de drogas que existen en el mercado. Si se siente este precedente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ve más condiciones para que ahora sí el legislativo, después de esta colección de iniciativas que se han presentado, una de ellas, pues se den las condiciones para que pueda ser aprobada en el tema medicinal por lo menos? Yo creo que sí. Yo creo que es el momento donde mayor visibilidad ha tenido este tema, donde mayor debate no solamente ideológico, porque aquí hay una enorme carga ideológica, ya que las drogas siempre se estigmatizaron con muchos asuntos raciales y de discriminación. El caso del opio con la población asiática, el caso de la cocaína con la población afrodescendiente, el caso de la marihuana con los mexicanos en los Estados Unidos, y fueron parte de las políticas de estigmatización y discriminación de la población migrante en los Estados Unidos. Pero ahora tiene esta visibilidad y esta discusión que tiene fundamento científico, en donde se ha acreditado incluso que el daño del cannabis, de la marihuana, es menor al consumo de cierto tipo de alcoholes o es mucho menor del acceso a inhalantes y solventes que tienen la gente de menos recursos o la piedra de coca que en ocasiones se mezcla hasta con veneno de rata, pues es mejor entrar a un tratamiento de salud pública desde el enfoque de salud pública y no del de seguridad pública la atención de este problema. Así es que espero que tengamos pronto legalizada y regulada bien desde el Estado el uso, el consumo de las drogas. Senador, con este precedente, ¿no se tendría que comenzar a legislar en cuanto a la venta de la marihuana? Claro que sí, en el momento en que se regula el uso, bueno, la producción, la distribución, el comercio y el consumo de las drogas, tendrá que establecerse diversas disposiciones como existen actualmente. Desde la prohibición, por ejemplo, en el caso del cigarro para fumar en lugares cerrados, hasta el alcoholímetro, en el caso de conductores que consumen alcohol.
pues habrá un motímetro y habrá ciertas restricciones, como todo, pero lo importante es que esto salga del mercado ilícito y del mercado negro que tanto ha empoderado y le ha dado un enorme poder corruptor al narcotráfico, como también hay que quitar de las garras de los grupos delictivos a las personas que hoy consumen este tipo de drogas. Gracias. Sale.